Un PDS, Partition Dataset, es un dataset que contiene miembros. Cada miembro se usa como un Sequential Dataset. Para crear un PDS, seleccionamos la opción 3.2. Quiero que contenga diferentes notas de texto, así que lo voy a llamar herc01.txt.notes. Todos los miembros tienen los mismos atributos. Los atributos se especifican en el PDS. Quiero editar los miembros con el editor de ISPF, así que Fixed Blocked con registros de 80 caracteres. Quiero almacenarlo en el volumen TSO001, así que bloques de 27.920 bytes y tipo de unidad 3390. Quiero reservar el mínimo espacio posible, así que un track de espacio primario y 0 de espacio secundario. En Number of Directory Blocks, si introducimos un número mayor que 0, se creará un PDS. Los PDS necesitan un índice interno para saber qué miembros tiene. Este índice se almacena en Directory Blocks. Si creamos miembros con ISPF, podemos crear un máximo de 5 miembros por cada Directory Block. Si creamos miembros con JCL, Job Control Language, podemos crear un máximo de 20 miembros por cada Directory Block. Explicaré JCL en otro vídeo. Un Sequential Dataset y un PDS ocupan como mínimo un track. Eso es mucho espacio para guardar solo una lista de mis mascotas. Se malgastaría mucho espacio en el DASD. Un PDS almacena varios miembros en el mismo track, aprovechando espacio. En un track con un Directory Block puedo almacenar 602 registros de 80 bytes. Con una media de 120 registros por cada miembro tengo suficiente. Así que, un Directory Block. Dataset Created. Ahora podemos buscar el PDS en DSList. La diferencia con un Sequential Dataset es que en organización se muestra PO, Partition Organized, que es lo mismo que decir Partition Dataset. Si lo editamos, en lugar de abrirse el editor de texto, se muestra una lista vacía. Esta lista muestra los miembros del PDS. La lista está vacía porque aún no tiene miembros. Para crear un miembro, vamos al menú principal y seleccionamos la opción 2. Introducimos el nombre del PDS y el nombre del nuevo miembro, Pets. El nombre del miembro puede tener como máximo 8 caracteres. Se abre el editor de texto vacío. Podemos introducir texto igual que en un Sequential Dataset. Guardamos en disco. Esto crea una entrada en el índice y el contenido del miembro en el disco. Voy a crear otros 4 miembros. El índice siempre está ordenado alfabéticamente. Los miembros quedan en el orden de creación. Si intento crear un sexto miembro, ISPF muestra el error PDS Directory Full. Ahora podemos ver los miembros en DSList. La lista de miembros muestra el nombre del miembro, Track and Record, que es la posición relativa en hexadecimal del miembro dentro del PDS. Los 2 primeros bytes son el número de track. Este PDS solo tiene un track reservado, así que todos sus miembros van a tener track 0. El tercer byte es el número de bloque, o Physical Record, en el PDS, donde empieza el miembro. El miembro Pets empieza en el bloque 3 del PDS. Explicaré la estructura de datos en el disco en otro vídeo. El número de versión y el número de modificación. Es un sistema de control de versiones primitivo. La versión está pensada para ser cambiada por el usuario. Si el miembro era usado por un programa y se actualiza el miembro de forma que es incompatible con la versión anterior, se puede aumentar el número de versión para indicarlo. La parte de modificación se incrementa en 1 cada vez que modificamos el miembro. La fecha de creación del miembro. La fecha de la última modificación del miembro. La cantidad de registros que tenía el miembro cuando se creó. La cantidad de registros que tiene ahora. Mod está pensado para mostrar el número de líneas que se han añadido o cambiado la última vez que se modificó el miembro, pero solo funciona si el Mode Number está activado y los registros están numerados de forma correcta. El usuario que creó el miembro. Así que el miembro Pets comienza en el tercer bloque. Tiene versión 1.0, tiene 4 registros y tiene 0 modificaciones. Si edito el miembro Pets sin añadir ni eliminar líneas,
El miembro sigue estando en el bloque 3. Sigue teniendo 4 registros. Y mod sigue siendo 0, pero la versión cambia a 1.1. Si añado una línea al miembro pets, el miembro ahora comienza en el bloque E, que es 14 en hexadecimal. La versión cambia a 1.2. Y size cambia a 5 registros. Pero mod sigue siendo 0, porque el number mode está desactivado por defecto en MVSTK5. El miembro pets ha cambiado de bloque porque no había espacio libre donde estaba. Y por eso se ha creado la nueva versión en el primer hueco libre. El espacio ocupado anteriormente está vacío, pero no se puede usar hasta que se condense el dataset. El término condense se refiere a mover los miembros al principio del dataset sin dejar espacios entre ellos, dejando todo el espacio libre después del último miembro. Todo el espacio libre que haya después del último miembro está disponible. En la época se llamaba compresión de un PDS a lo que hoy llamamos condensar un PDS. Hoy en día llamamos comprimir a técnicas para reducir el tamaño de un archivo, pero los menús y opciones de ISPF siguen mostrando el término compress. Para condensar un PDS, vamos al menú principal. Seleccionamos M, TSO Apples. En MVSTK5 hay dos herramientas que ofrecen la misma funcionalidad que el ISPF original: RFE, Review Frontend, y RPF, ROPS, Programming Facility. Hasta ahora hemos usado la herramienta RFE. RFE puede condensar un PDS, pero la versión incluida en MVSTK5 tiene un bug, que duplica el Directory Index, provocando que a veces se corrompa el PDS. RPF puede condensar el PDS correctamente. Seleccionamos RPF. Utilities, DSList. Buscamos nuestro PDS y usamos el Selection Code Z. Compressed. Si abrimos el dataset, comprobamos que todos los miembros se han movido hacia arriba. El miembro Books comienza ahora en el bloque 3. Y el miembro Pets comienza en el bloque B, que es 11 en hexadecimal. Volvemos a RFE. Abrimos el miembro Pets. Los números de línea que se muestran a la izquierda son del editor de texto. El editor tiene espacio para mostrar 72 caracteres. Si hago scroll a la derecha, vemos desde el carácter 9 hasta el 80. El comando renumb activa el number mode y enumera cada línea. Ahora hay un sistema de numeración entre el carácter 74 y el 80. Ese sistema de numeración es heredado de las tarjetas perforadas, pero eso lo explicaré en otro vídeo. Ahora podemos comprobar que mod muestra el número de registros eliminados y añadidos. El sistema de numeración ocupa 7 caracteres al final de cada registro. Mientras el number mode esté activado, no podemos modificar ni borrar esos números. Para desactivar el number mode, ejecutamos number off. Al desactivarlo, podemos borrar los números. Y la columna mod volverá a mostrar 0.